Solo aquellos árboles cuyas raíces han tocado el infierno pueden crecer hasta el cielo. Carl Jung. Me cayó el 20. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de su podcast Me cayó el 20. Hoy tenemos el honor de tener a un invitado muy especial que en lo personal pues lo queremos mucho, nuestro compañerito de la maestría, Juanjo. Él nos va a platicar de un tema muy interesante que yo creo que todos queremos saber. Nos va a hablar sobre las adicciones, qué es lo que pasa con las personas que las tienen y también cómo a las personas que estamos alrededor podemos ayudar, acompañar en este tipo de procesos. Bienvenido, Juanjo. Muchas gracias, Leti. Bienvenido. Muchas gracias, Pame, por tu presentación y esta cálida bienvenida. Me encanta estar con ustedes. Ya quería estar con ustedes, no me invitan estas muchachas. Y claro, a mí me encanta. Yo soy especialista en adicciones, como ustedes saben. Yo tengo una clínica de rehabilitación en adicciones y a esto me dedico desde hace muchos años. Porque, bueno, en mi vida personal, mi padre desarrolló lo que es el alcoholismo. Si soy honesto, yo no pensaba que me iba a dedicar a lo que son las adicciones, pero la vida misma me llevó a esto y conocí lo que son los tratamientos de agrupaciones como los Alcohólicos Anónimos, conocí lo que es las clínicas de rehabilitación, la terapia individual, el tratamiento psiquiátrico, etc. Entonces hay muchas cosas. Yo les comentaba ahorita que hay un tema en particular que a mí me gusta mucho, que es lo que quiero platicar con todos sus seguidores. Hay un trabajo que se hace en la clínica, hay muchas cosas, ¿verdad? O sea, el tratamiento de adicciones es muy extenso y muy complejo, honestamente. De hecho, dentro de lo que son los trastornos psicológicos, serían de los más complejos. Estamos muy pegados a lo que es el área psiquiátrica. Entonces, las personas que desarrollan ese tipo de enfermedad son también muy susceptibles a desarrollar enfermedades psiquiátricas como la bipolaridad, la esquizofrenia, etc. Exacto. ¿No? Estamos muy ahí. Y hay un trabajo dentro de todo lo que hacemos que se llama carta de duelo. Y me imagino que, bueno, en cuestión de duelo y ese tipo de situaciones, pues lo manejamos todos nosotros como terapeutas, lo que es una carta de duelo. Pero para la gente que no sabe, a ver, platícanos un poquito, porque ya nos estabas ahí platicando De lo que se hace. un poquito antes de entrar. Sí, claro. Pero sí. Miren, cuéntanos. vamos a empezar. Lo que es el duelo de cualquier cosa en la vida, ¿no? Podemos perder un celular, podemos perder un trabajo, podemos perder un matrimonio, podemos perder una pareja, puede morir una persona. Entonces es una pérdida, el duelo es una pérdida. Uh-huh. Se me hace interesante platicarlo porque la mayoría de la gente no piensa esto, que es muy importante. El desarrollo de una enfermedad suele ser algo que en algún momento nos ayudó a sobrevivir en la vida. Uh-huh. ¿De acuerdo? Yo en lo personal te puedo decir que en mi vida he generado mecanismos de defensa cuando me siento triste, cuando me siento melancólico, cuando me siento enojado, o sea, para sobrellevar la vida, las emociones. Uh-huh. Es una herramienta de adaptación, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y las adicciones es eso, al fin y al cabo, viéndolo desde un punto humanista, diríamos que las adicciones es un mecanismo de defensa que se utiliza para poder sobrellevar la vida. Pueden ser situaciones muy complejas o situaciones muy simples, pero en ese momento no funcionó. Cuando yo voy a dejar de hacer algo, fíjate, cuando decimos que trabajamos en las adicciones, yo voy a dejar de hacer algo que quiero seguir haciendo y voy a empezar a hacer algo que no quiero hacer. Uh-huh. Esa es la aceptación de una enfermedad. Cuando a veces nosotros nos enfrentamos a una enfermedad, cualquiera, porque hay muchas, ¿no? Puede ser cáncer, puede ser diabetes, puede ser cualquier enfermedad. Se viene la emoción de impacto y entonces, de hecho, hay un proceso de aceptación y podría ser un duelo, es una pérdida de la salud, uh-huh, cuando una persona entra en el duelo de la aceptación. Y estas frases son bien importantes. Voy a empezar a hacer algo que no quiero hacer, como por ejemplo comer sano, como sí, claro, por ejemplo hacer ejercicio, como hacer cosas, hacer actividades que no tengo tantas ganas de hacer, pero las tengo que hacer por mi salud. Y tengo que dejar de hacer cosas que quiero seguir haciendo, como tomar,
drogarme, bailar, tener relaciones sexuales, o sea, quiero divertirme, entonces, híjole, voy a tener que hacer de cosas. Y ahí empieza el duelo. Cuando mis pacientes entran en la clínica, entran en un proceso de aceptación y en algún momento importante, ellos trabajan con la pérdida de la adicción. Oye, Juanjo, perdón que te interrumpa, pero se me hace súper interesante esto que dices, porque hasta nosotros, si tenemos un conocido, a una persona que queremos y queremos acompañar, por lo regular casi siempre vamos desde la frase, es que vas a dejar algo por un bien mayor. Exacto. Y estamos en ese momento nulificando, bloqueando una realidad que puede ayudar hasta más. Me gustó mucho que hayas dicho esta frase para que todos los que estamos escuchando la tengamos en cuenta. Es entender que cuando entramos en este proceso de dejar la adicción o tomar esa decisión, es entender precisamente eso. Era algo que me ayudó a sobrevivir, que me evadió de la realidad que yo tenía, que llenó el vacío que había en mí, o bueno, muchas razones, como tú dices, abarca muchas situaciones, pero es algo que de manera consciente o de manera, no sé cómo se pueda decir, hasta intuitiva o vital o de mi cuerpo, no lo quiero dejar. Entonces, como personas que acompañamos, que también es lo que tratamos de buscar en este programa, pues muchas gracias por esa frase, porque es una manera de entender un poquito más a esas personas que acompañamos. Es que fíjate que a mí me encanta con mis pacientes, porque también mis pacientes se me quedan viendo así como que, o sea, no te entiendo, ¿cómo que me voy a despedir de mi drogadicción? Y le voy porque les digo, y dale gracias, Y me voltean y como que, sí. El psicólogo me está diciendo que le dé gracias a mi drogadicción, ¿cómo por qué? Claro, porque te sirvió, qué cosas lograste hacer, pero también es importante, de hecho, en esa carta de duelo, es una carta de amor, ¿sabes? Es una carta de amor en donde empiezas a escribir como si te estuvieras despidiendo de tu novia. Digo, yo he trabajado también mucho con personas que se despiden de sus parejas y trabajo de esta manera. La carta comienza a decir, yo te conocí tal día, en tal lugar. Estabas vestido de tal manera, me presentaron a ti en una bandeja de este color. O sea, empezar como a describir la historia de amor de cómo te enganchaste con la sustancia. Cómo te enamoraste de esa mujer o de ese hombre, ¿no? Haz de cuenta, literal. Es que fíjate, Juanjo, yo creo que llegas a identificarte con el alcoholismo, ¿no? Porque muchas veces decimos, es que soy alcohólico, ¿no? Entonces, y si me quito la adicción, ¿quién soy? ¿No? Entonces es empezar, como tú dices, ese duelo de que no eres eso. Sí, ¿no? Sí, no eres, tú eres otra persona, y tienes un conflicto, un problema, exacto, con el alcohol, pero no eres alcohólico, no eres diabético. No es lo que te define como tal. Exacto, porque es tu identidad, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Si ya no soy alcohólico, ¿quién soy? Que fíjate que esto que acabas de mencionar, y se me hace importante decirlo porque yo sé que muchas personas nos están viendo, desde la psicoterapia constructivista o desde el área más humanista, esto que acabo de decir tiene mucho sentido porque construyes la realidad de la persona una vez cuando te identificas con la enfermedad, pero también es importante decirte que a todos nuestros compañeros de AA, de Alcohólicos Anónimos, que tienen muchísimos años trabajando, Alcohólicos Anónimos salvando muchas vidas a nivel mundial, ellos tienen una definición de estas palabras. Ellos explican que es importante para ellos recordarse una y otra vez la enfermedad que tienen, ya que si ellos piensan que ya no son, van a poder volver a beber controlando el consumo. Y esta es una falsa realidad que los alcohólicos no tienen, o el adicto no tiene. La adicción se caracteriza por la pérdida del control. En el AA, que es otro tema y grabamos 10 videos si quieres, pero hay otro tema muy importante donde explica el primer paso de AA, que habla sobre una alergia orgánica. La alergia orgánica es en donde tú dices, tengo una cierta incapacidad hasta física de poder controlar el alcohol. Entonces, el recordarlo no es tanto, bueno, yo así lo he escuchado de ellos, no es tanto como para estarse encasillando o estarse acribillando día y noche sobre su enfermedad. De hecho, por eso son alcohólicos anónimos, porque se supone que se reconocen como alcohólicos en la agrupación, pero en la sociedad no andan de mitoteros, se supone que así debe de ser. Entonces, en AA, por eso lo hacen. Pero quise hacer la diferenciación porque yo sé que en el video, cuando estamos hablando de adicciones,
A veces hay muchos puntos de vista que se tienen que ver cuando decimos, no estés repitiendo la palabra, yo soy alcohólico, es desde la frase, desde la psicoterapia constructivista para no generar esa ideación y no casarte con la enfermedad, y más de lo que acabas de decir, porque dejan de beber y luego dices, entonces, ¿quién soy? ¿En qué momento me voy a construir? Claro. Que tú decías eso, Pame, antes de entrar al video. Sí. ¿Cómo me voy a construir una vez después de haber abandonado esta conducta, cierto? Sí, es que es otra vez crear a alguien pues totalmente nuevo, reconociendo, como tú dices también, lo que fuiste y con esta esperanza y con estas ganas a lo mejor de algo distinto. Pero me gusta mucho esto que estamos hablando de las personas tendemos mucho a identificarnos o construirnos con algún término o con algo, pero siempre hemos tratado aquí de decir que te puedes construir cuantas veces sean necesarias, ¿no? Y lo importante de esto es también al reconocer, es cuando haces las cosas conscientes y cuando es una manera en la que empiezas a sanar. Aunque en este tema son procesos un poquito diferentes, por eso es muy importante entender. Porque en una situación sin adicción a lo mejor los pasos se dan de una manera más sencilla, claro. Pero aquí sí lleva todo un proceso. Por eso qué padre que nos lo estés platicando. No, y déjame decirte que yo soy súper pionero y me encanta el integrar diferentes filosofías de tratamiento, porque los pacientes todos somos diversos, todos, cada uno de ellos somos diversos, aunque podamos tener una enfermedad como tal diagnosticable con un solo término, como lo marca en el DSM-4, ¿no? En el DSM-5, sabemos muy bien que cada persona, aunque tenemos 5 alcohólicos o 5 adictos enfrente, pero cada uno de ellos tiene diferentes formas de solucionar el problema. Uno desde el área religiosa, otro desde el área médica, otro desde el área psiquiátrica, otro psicológica. Híjole, y que todos están bien, pues si la situación es solucionarlo, no de una sola manera, ¿estamos de acuerdo? Claro. O sea, la cuestión es poder llevar desde su percepción de vida, exactamente, ¿no? Y tiene que ver con muchísimas cosas, tiene que ver con desde dónde nacieron, qué edad tienen, son hombres, son mujeres, tienen hijos, no tienen hijos, etc. Vamos a seguir platicando de la carta. Entonces, fíjate que empiezan a platicar de esta manera en donde visualizan a la adicción como si fuera una persona y le empiezan a narrar la historia de cómo se enamoraron, le agradecen y después se despiden. Es importantísimo que la carta suene a despedida, porque hay pacientes que le escriben como que adiós, pero como que te veo mañana, ¿no? Que eso también pasa mucho cuando nosotros nos despedimos de una pareja. ¿Cuántas veces tenemos como una relación tóxica con alguien y nos estamos queriendo terminar la relación cada viernes, digo, por decir un día? O sea, somos cíclicos. Entonces llega la despedida y al día siguiente, perdóname, es que te amo y es que vamos a hacer cambios. Es lo mismo que pasa con el adicto, lo mismito. Te despides porque hubo un problema y dices, ya no puedo con esto, ya no lo quiero. Y a los 2-3 días, a las 2-3 semanas es poquito, nos vamos a ver nada más un día. O a ver si me lo topo, ¿no? Sí, ándale. O sea, por ahí voy, por el rumbo. Por eso me gusta hablar la cuestión de la adicción con la pareja, porque realmente es lo mismo. Sí, claro. Voy a ir a una fiesta a ver si me lo topo. Sí. Igual el alcohol, o sea, igual. Voy a ir a una fiesta a ver si me lo topo, porque realmente estamos queriendo tener ese contacto, porque aún no nos despedimos. Por eso es importantísimo aceptar cómo nos funcionó y reconstruirnos. Porque el paciente puede salir de la clínica, puede salir de la terapia psicológica, puede salir de la iglesia después de haber jurado, y si él no reconstruye su visión de la vida, tarde o temprano va a volver a hacer lo mismo. Porque su tendencia energética, su ideación de la vida, lo va a llevar a quererla solucionar como siempre. Nosotros en nuestro cerebro, como bien lo hemos hablado ya antes y lo hemos visto de hecho en la maestría, tenemos algo que se le llaman huellas némicas, que tienen que ver con como si fueran caudales o ríos, en donde la energía pasa por el mismo lugar y una vez que pasa una vez y otra vez, hace como surco, como un río. Sí, la plasticidad del cerebro. Exactamente. ¿No? Entonces, cuando nosotros repetimos la misma conducta y la misma manera de nosotros solucionar el conflicto, una vez que nos veamos en el momento en donde tenemos que improvisar, ¿sí? que la emoción es súbita, probablemente la energía vaya a querer correr por el mismo espacio en donde corrió toda una vida. Entonces, si estamos hablando que la adicción fue la manera en la que yo solucioné muchas cosas, o me viví, muy probablemente, aunque yo tenga el deseo firme de querer cambiar, cuando me pase algo voy a volver a querer
cruzar por ese mismo camino. Sí, yo les digo que es como las lucecitas del árbol, ¿no? Ajá. Si tú las conectas, prenden todas. Claro. Entonces es encontrar pues otros caminos, ¿no? Otros caminos. Y es difícil, por eso hay un duelo. Pero cuando no lo ven, porque ¿quién lo ve? ¿Quién va a ver un duelo? Como tú lo dijiste muy bien, Pamela. La familia y todos van a decir, vaya, hasta que ya entendió, vaya, por fin. Pero como si todo se entendiera tan simple, que eso era lo que tenía que suceder. Así de simple. Pero no, cuando te separas de una pareja, aunque toda tu familia sepa que tu pareja era súper tóxica, ya te metía tus macanazos y demás, o te era infiel, no importa qué tan tóxico, si tú estabas ahí, claro, te va a seguir doliendo. Y la gente va a decir, ay, pues si te fue infiel, ¿qué le lloras? Pero tú le quieres llorar porque te estás despidiendo de alguien que fue importante. No importa que te hizo daño, no importa que fue infiel, no importa que te pegaba, no importa, te duele. Por lo mismo con la adicción, no importa que te haga hizo daño. No importa, la cosa es que te duele el separarte de algo que en algún momento te hizo feliz o te ayudó. Lo que decían, que sobrevivir, pues esto, así como en una relación, lo que yo creía por más tóxico y todo, me sentía vivo, Claro. aunque sea malo, pero me sentía vivo. Luego está esta frase tan famosa que dicen, ódiame, ámame, pero jamás me seas indiferente. Entonces, por ejemplo, acá igual, a lo mejor no estaba viviendo, estaba sobreviviendo, pero sentía algo. Qué terror es no sentir nada, que eso es lo que le da mucho miedo a las personas. Fíjate que ¿no? justamente, Pama, acabas de tocar algo en donde yo lo relaciono con una etapa del alcoholismo, de la drogadicción, que le llaman, ya es la última etapa. Es la etapa en donde la gente ya empieza a morir realmente, físicamente. Esa etapa, hay una frase entre los alcohólicos, más que los adictos, muy conocida, que son los miembros del Escuadrón de la Muerte. No sé si lo han escuchado ustedes. No, antes. yo no. ¿Han visto la serie de José José? Vi una parte, pero bueno, no completa. En la serie de José José, casi al final, él se va con los del Escuadrón de la Muerte, que son unos teporochos que están en la calle viviendo solos y que se están muriendo y que entre ellos se ayudan, Entre ellos se ayudan y entonces uno va a conseguir el alcohol y luego se está muriendo al día siguiente y el otro va y se empiezan a morir. A eso se les llama el Escuadrón de la Muerte. Ese para mí es como la representación de la última etapa de las adicciones, cualquiera que sea la sustancia, alcohol o drogas, lo que sea. Esa etapa realmente ya no hay placer, porque la droga o lo demás existe un momento en donde existe el éxtasis. Y en ese momento de la vida ya no hay placer. La verdad es que ya ni tienen novia, ni tienen dinero, no tienen nada. Claro. Esa frase que tú acabas de decir es, ya no quiero que, no me seas indiferente. Quiere decir que realmente no tengo absolutamente nada por qué vivir. En ese momento de la vida aún sigue la adicción y de hecho es tu único aliado. En ese momento es tu único aliado, es lo único que te queda, porque ya tus hijos, ya todo se fue, todo. El señor de los títulos, del dinero, el carro, todo se fue. Solamente te queda eso. Realmente tal cual, si lo observan, y es doloroso. Y es la etapa más difícil. Esa etapa es muy difícil. O, fíjate, bueno, va a sonar contradictorio. O es la etapa más difícil del tratamiento o es la más fácil. Porque de hecho, justamente, en el libro de AA dice que hasta tocar un fondo de sufrimiento. Y en el primer paso dice, así como el náufrago se hace del salvavidas, el alcohólico o el adicto se tiene que hacer al tratamiento, a la salvación, como si fuera lo único en la vida que te puede salvar. ¿No? Entonces, ¿qué tienes que hacer esto? Hazlo, papacito, porque si no te me mueres. Sí, claro. Es paradójico y es muy interesante. Sí, no hay de otra. No hay más, como dices, ya se perdió todo y hasta se ve hasta en lo físico, ¿no? Claro. En la salud, en la piel, pues todo el deterioro. Así es. Oye, Juanjo, y si alguno de las personas que nos está escuchando, nos está viendo, quisiera contactarte, ¿en dónde pueden buscarte? ¿En dónde pueden encontrarte? Claro que sí. Mira, yo, como les comentaba, yo tengo una clínica de rehabilitación en adicciones. Pueden buscarme en Facebook o en Google, en un buscador cualquiera, en la página de Facebook. Nosotros nos llamamos Clínica de Rehabilitación en Adicciones Promesas de Vida AC. Ese es nuestro nombre legal, pero nuestro nombre comercial nada más es Clínica Promesas de Vida. Están todas nuestras redes sociales, ahí pueden buscar. También dejo el teléfono 449-112-8650. Y claro, con mucho gusto pueden acercarse un poquito más a lo que es la rehabilitación de adicciones, ya que a veces las familias no saben qué hacer. Digo, a veces es un tema que se conoce mucho,
y que como que todo mundo podemos hablar del tema, pero cuando te toca de vivirlo con mi hijo, dicen, oye, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, Sí. todo mundo podemos opinar de las adicciones, Ujú. te lo aseguro, pero cuando te toca de mi mamá, mi hijo, no, ¿qué hago? ¿Qué no? Se te hace el mundo añico, no sabes cómo hacerlo. Y pues por eso, bueno, estamos nosotros. Sí, y es bueno eso que tú dices, ¿no? Acudir tanto la persona que tiene la adicción como los familiares, ¿no? Como Para los que familiares. ustedes puedan orientarlos Claro. hacia los pasos que hay que seguir Sí. y cómo tratarse, ¿no? De hecho, si te soy honesto, con nosotros comúnmente llega la familia. Sí llegan los pacientes, pero vuelvo. Ciertas características del problema hacen que el problema sea por sí mismo inmune, porque no aceptan el problema, porque se defienden, porque lo evaden, lo justifican, lo minimizan. Entonces la persona que tiene este tipo de problemas es difícil que busque ayuda. Sí lo hace, pero es difícil precisamente por todo lo que tiene que ver de la enfermedad. Okay. Y en estos casos yo sí te quisiera hacer una pregunta para que también les platiques al Claro, público, que decías que sí pasan muchos casos, ¿no? Personas que realmente están en un estado crítico y como familiares, amigos, vecinos, no sé, cualquier persona que te preocupe y dices, es que, ¿qué hago? O sea, no quiero ser imprudente, no quiero ser invasivo, pero si no se hace algo, entonces se va, o sea, se va la vida. En estos casos donde el paciente no, o bueno, no tanto como paciente, porque en ese entonces ni siquiera él sabe qué va a hacer, sí, claro. es que vemos a esta persona y no, o sea, ¿cómo es la manera o qué se puede hacer? Sí, Porque sí. yo también sé que hay ingresos a veces involuntarios, Sí. entonces, ¿qué se pudiera hacer? Sí, tal cual, el ingreso sería un ingreso involuntario, tiene que ser la familia la que esté de acuerdo, no puede ser un amigo ni un vecino, tiene que ser forzosamente alguien familiar, mejor la esposa y luego los padres y luego los hijos, y ya de ahí se van a los primos y demás. Okay. Pero así tal cual, si está casado, esa es la manera. Se firman una serie de documentos. En México existe la normatividad que hace que se pueda hacer legal el ingreso de forma involuntaria siempre y cuando se acredite que existe un tipo de enfermedad como esta. Hay que aclarar, las enfermedades de adicciones como tal, hay diferentes creo que del F10 al F20, 19, que es los códigos del DSM-5, son los códigos que a nosotros nos permite la ley ingresar de forma involuntaria. Hay otro tipo de trastornos que nosotros también trabajamos, pero no se generan de esta manera, es otra manera. Por ejemplo, los trastornos psiquiátricos no se generan así, pero sí puedes hacer un juicio en donde la persona queda como en estado de interdicción, algo así se pronuncia, es en donde la persona padece de sus facultades y entonces un juez lo hace, dictamina que no puede y dice, tú te vas a hacer cargo y entonces tú decides aunque sea mayor de edad. O sea, hay varias maneras, pero la manera más sencilla y más fácil es que acudas a un centro de rehabilitación con registro en la Secretaría de Salud, etcétera, que tenga todos los permisos tal cual como deben de ser y que se haga el trámite de acuerdo a la ley para que ingrese y pueda ingresar aunque sea mayor de edad. Si es menor de edad, pues es muchísimo más fácil porque realmente la tutela la tienen los padres. Okay. Muy bien, Juan, pues nos da muchísimo gusto tenerte y esperamos que regreses Encantado, a seguir platicando de este tema tan interesante y otros más. Claro que sí, con mucho gusto y un gusto a todos ustedes, espero que les agrade, ahí esperamos sus comentarios. Pues muchísimas gracias por seguirnos acompañando en su programa. Si a ustedes les gustaría saber, ahorita aprovechando que está aquí Juanjo, algún tipo de adicción, posibles maneras o focos rojos para atender o qué se pudiera hacer, háganoslo saber para así nosotros, cuando invitamos a Juanjo, también decirle, hey, claro, las personas quieren saber de este tema y así también podamos abarcar todos los intereses que ustedes tienen. Recuerden que este programa está hecho por y para ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta luego. Ya saben, si les gustó, denle like, si les gustó mucho, compártanos. Gracias.